Hay cosas que suceden una sola vez y, sin embargo, permanecen con nosotros durante años. Una ruptura, una pérdida, una decepción, una oportunidad que dejamos escapar, o una decisión que alguien tomó y que cambió el rumbo de nuestra vida. Lo curioso es que, muchas veces, el acontecimiento termina mucho antes que el sufrimiento. El hecho ocurre en un momento concreto. Ocupa unas horas, unos días o quizá unas semanas. Sin embargo, nuestra mente sigue regresando a él una y otra vez, como si todavía existiera alguna posibilidad de cambiar lo que ya ocurrió. Quizá te haya pasado alguna vez. Has revivido una conversación cientos de veces buscando la respuesta perfecta que nunca dijiste. Has imaginado cómo sería tu vida si hubieras tomado otra decisión. Has intentado comprender por qué alguien actuó de determinada manera, esperando encontrar una explicación que finalmente alivie el dolor. Y aunque el tiempo sigue avanzando, una parte de ti continúa detenida en el mismo lugar. El paso del tiempo ha hecho que me haya dado cuenta de algo. Muchas personas no sufren únicamente por lo que les ocurrió, sino que sufren porque siguen discutiendo con una realidad que ya existe, y quizá ahí se encuentre una de las razones por las que aceptar ciertas cosas resulta tan difícil. Bienvenido a Control del Alma. Este es un espacio donde reflexionamos sobre esas experiencias humanas que todos compartimos y que muchas veces esconden más profundidad de la que parece a simple vista. Aquí hablamos de emociones, autocontrol, psicología práctica y crecimiento personal. Pero no para encontrar respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, más bien para observar con calma aquello que sucede dentro de nosotros mientras intentamos comprendernos un poco mejor. Si este tipo de reflexiones te acompañan, puedes unirte a esta comunidad, porque entender nuestra mente no elimina las dificultades de la vida, pero a menudo cambia por completo la forma en que las atravesamos. Cuando escuchamos la palabra aceptación, muchas veces imaginamos algo que en realidad no tiene nada que ver con ella. Pensamos en resignación, en la derrota. Pensamos en bajar los brazos y asumir que ya no queda nada por hacer, y quizá por eso nos resistimos tanto, porque sentimos que aceptar una situación significaría darle la razón a aquello que nos hizo daño. Si alguien nos decepciona, creemos que aceptar lo ocurrido equivale a justificar su comportamiento. Si perdemos algo importante, pensamos que aceptarlo significa restarle importancia. Si la vida toma un rumbo que nunca habríamos elegido, sentimos que aceptarlo sería una forma de rendición. Sin embargo, aceptar no significa aprobar, no significa estar de acuerdo, y mucho menos que algo deje de dolernos. Aceptar significa algo mucho más sencillo. Significa reconocer la realidad tal como es, aunque no coincida con nuestros deseos, porque mientras seguimos negando aquello que ya existe, toda nuestra energía queda atrapada en una batalla imposible de ganar, y es difícil avanzar cuando una parte de nosotros sigue intentando convencer al pasado de que debería haber sido diferente. Hay algo profundamente humano en mirar hacia atrás. Todos lo hacemos. Recordamos decisiones, conversaciones y momentos que marcaron nuestra vida. Intentamos comprender lo ocurrido y extraer algún aprendizaje de ello. Hasta cierto punto, ese proceso es natural e incluso necesario. El problema aparece cuando dejamos de observar el pasado para aprender de él y empezamos a visitarlo con la esperanza secreta de modificarlo. Quizá nunca lo expresaríamos de esa manera, pero muchas veces es exactamente eso lo que hacemos. Nos preguntamos qué habría pasado si hubiéramos elegido otro camino. ¿Cómo serían las cosas si aquella relación no hubiera terminado? Volvemos mentalmente a una conversación,
buscando las palabras perfectas que no encontramos en aquel momento. Y cuanto más tiempo pasamos en ese ejercicio, más difícil resulta aceptar la realidad que tenemos delante. Lo curioso es que nuestra mente sabe perfectamente que el pasado no puede cambiarse. Lo sabe, y aún así sigue regresando, porque no busca modificar los hechos. Busca aliviar el dolor que esos hechos dejaron dentro de nosotros. Pero el alivio rara vez aparece por ese camino, porque ninguna cantidad de pensamiento puede alterar algo que ya sucedió. Y llega un momento en el que seguir mirando constantemente hacia atrás deja de ser una búsqueda de comprensión y se convierte en una forma silenciosa de resistencia. Hay algo curioso que sucede cuando llevamos una mochila durante mucho tiempo. Al principio apenas la notamos. Incluso cuando pesa más de lo que debería, todavía tenemos energía para seguir avanzando. Pero a medida que pasan las horas, ese mismo peso empieza a hacerse cada vez más evidente. Los hombros se tensan, los movimientos se vuelven más pesados y cada paso requiere un poco más de esfuerzo. Con algunas experiencias de la vida ocurre algo parecido. Una pérdida, una decepción o una situación que nunca habríamos elegido ya tienen un peso propio. Eso es inevitable. Forma parte de la experiencia humana. Sin embargo, muchas veces añadimos una carga extra. Seguimos repasando conversaciones, buscando explicaciones o imaginando cómo habrían sido las cosas si hubieran ocurrido de otra manera. Sin darnos cuenta, continuamos transportando mentalmente algo que terminó hace tiempo. Y quizá ahí se encuentre una parte importante del sufrimiento. No solo en lo que ocurrió, sino en el peso que seguimos añadiendo cada día al intentar cambiar una realidad que ya no puede modificarse. Aceptar algo no siempre significa que deje de doler. A veces significa simplemente dejar de cargar con todo aquello que ya no podemos cambiar y utilizar esa energía para seguir caminando. Porque hay cargas que no desaparecen cuando encontramos todas las respuestas. Desaparecen cuando decidimos dejar de llevarlas sobre los hombros. Hace casi 2000 años, pensadores como Epicteto y Marco Aurelio observaron algo que sigue siendo sorprendentemente actual. Comprendieron que los seres humanos no reaccionamos únicamente ante los acontecimientos, también reaccionamos ante la interpretación que hacemos de ellos. Dos personas pueden atravesar una situación parecida y vivirla de formas completamente distintas. No porque una sea más fuerte que la otra, sino porque cada una establece una relación diferente con aquello que ha ocurrido. Los estoicos no proponían eliminar las emociones ni convertirse en personas frías e indiferentes. Lo que intentaban enseñar era algo mucho más práctico: que existe una diferencia entre experimentar el dolor y quedar atrapado dentro de él. Cuando nos negamos a aceptar una realidad, seguimos entregándole poder sobre nosotros. Continuamos esperando que cambie, que desaparezca o que deje de haber ocurrido. Pero la realidad no suele negociar, simplemente es. Y cuanto antes dejamos de discutir con ella, antes recuperamos la energía necesaria para construir algo nuevo. Hay una razón por la que este proceso resulta tan difícil. Aceptar implica renunciar a una esperanza, no a la esperanza de que el futuro pueda mejorar, sino a la esperanza de que el pasado sea diferente. Y eso duele, porque durante mucho tiempo seguimos aferrados a la idea de que quizá aparezca una explicación, una oportunidad o una circunstancia que haga desaparecer aquello que nos hirió. Sin darnos cuenta, mantenemos abierta una puerta que conduce a un lugar al que ya no podemos regresar. Por eso aceptar no suele sentirse como una victoria. Se parece más a una despedida. La despedida de una versión de la realidad que deseábamos conservar. Y aunque al principio resulte doloroso, también es el primer paso para volver a vivir plenamente en el presente.
Mientras preparaba esta reflexión, pensaba en algo curioso. Con el paso de los años, muchas de las experiencias que más nos marcaron terminan ocupando un lugar muy distinto dentro de nosotros. Situaciones que en su momento parecían imposibles de aceptar, heridas que creíamos que nunca terminarían de cerrar, o cambios que jamás habríamos elegido, acaban convirtiéndose con el tiempo en parte de nuestra historia. No porque dejaran de ser dolorosos, no porque de repente nos parecieran justos, sino porque aprendimos a convivir con ellos. Y creo que todos podemos mirar hacia atrás y encontrar algún momento así, un acontecimiento que, mientras lo estábamos viviendo, parecía un obstáculo imposible de superar, y que hoy contemplamos con una perspectiva completamente diferente. Quizá incluso descubrimos que aquella experiencia nos obligó a crecer, a replantearnos ciertas cosas o a desarrollar una fortaleza que antes no sabíamos que teníamos. Por eso me gustaría preguntarte algo. Si miras tu vida con cierta distancia, ¿hay alguna situación que en su momento te costó mucho aceptar y que hoy ves de una forma distinta? No tiene por qué ser una gran tragedia ni una historia extraordinaria. A veces son precisamente las experiencias más cotidianas las que terminan enseñándonos las lecciones más importantes. Me gusta leer este tipo de reflexiones porque nos recuerdan algo que a menudo olvidamos, que detrás de cada persona hay una historia que no vemos, una lucha que probablemente desconocemos y un proceso de aceptación que de una manera u otra todos estamos recorriendo. Así que, si te apetece compartirlo, te leo en los comentarios. Creo que puede ser una conversación muy bonita para toda la comunidad. Después de todo lo que hemos hablado, quizá surja una cuestión bastante natural. ¿Cómo empezamos a aceptar algo que todavía nos duele? La respuesta probablemente no sea tan espectacular como nos gustaría. No existe una frase mágica, ni un momento concreto en el que todo cambia de repente. La aceptación suele comenzar con un gesto mucho más humilde. Consiste en observar honestamente aquello contra lo que estamos luchando y preguntarnos si nuestra energía está dirigida hacia algo que todavía podemos transformar o hacia algo que simplemente desearíamos que hubiera sido diferente. Porque existe una gran diferencia entre trabajar para cambiar una situación presente y permanecer atrapados intentando cambiar una situación pasada. Cada vez que logramos distinguir ambas cosas, recuperamos una pequeña parte de nuestra libertad. Y aunque ese paso parezca insignificante, suele ser el comienzo de cambios mucho más profundos. La aceptación no elimina el dolor, no borra los recuerdos, no convierte las pérdidas en algo agradable, y tampoco cambia aquello que ocurrió. Lo que sí hace es poner fin a una batalla que nunca podíamos ganar. La batalla contra la realidad. Porque llega un momento en el que la vida deja de pedirnos que comprendamos por qué sucedieron ciertas cosas y empieza a pedirnos algo diferente. Que aprendamos a caminar con ellas. No porque nos gusten, no porque sean justas, no porque las hubiéramos elegido, sino porque forman parte de nuestra historia. Y cuanto antes dejemos de luchar contra esa realidad, antes podremos utilizar nuestra energía para construir el siguiente capítulo. Quizá aceptar no consista en olvidar lo que ocurrió. Quizá consista en dejar de exigir que ocurra algo diferente para poder seguir adelante. Y ahora me gustaría conocer tu experiencia. ¿Hay algo en tu vida que te haya costado mucho aceptar? ¿Y qué aprendiste durante ese proceso? Te leo en los comentarios. Y si te gustan estas reflexiones sobre filosofía práctica, psicología, estoicismo y crecimiento personal, suscríbete a Control del Alma para seguir explorando juntos ideas que nos ayuden a vivir con más serenidad, claridad y fortaleza interior. Nos vemos en la próxima reflexión.